Hola otra vez, bienvenidos a esta tercera sección del módulo 3 de Crianza para Ser. Venimos hablando entonces de que todo es energía y de que somos gran parte de un campo energético unificado, hay una conciencia de unidad, que todos estamos unidos y interrelacionados unos con otros. Y sin embargo, también somos individuos, que esto es lo que a veces entra un poco en confusión, porque no somos todos iguales. Y ahí vienen un montón de preguntas también, ¿no? Como, entonces, ¿qué nos hace ser lo que somos? ¿Qué es entonces ser un ser humano y qué nos hace distintos a una planta? Si todos estamos hechos de lo mismo, ¿es lo mismo un perro a una conciencia humana? Y bueno, por supuesto que no lo es, y es bastante obvio en la existencia que hay unas grandes diferencias entre incluso un ser humano y el otro. Evidentemente somos diferentes formas, con diferentes características en esta gran creación, incluso lo poco que conocemos, porque el universo es muy vasto y no alcanzamos todavía ni a vislumbrar todo lo que existe. Entonces a mí esto también me ha generado siempre mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué hace un perro un perro? ¿Qué hace un humano? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿No? ¿Cómo sabemos hasta dónde puede pensar un perro? Y esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea lo que es? ¿Quién es? ¿Cómo es que esta gran información se va volviendo forma de esa manera? ¿Quién es el creador detrás de que la figura sea una cosa y no la otra? ¿Cómo la información se organiza de esa forma? ¿No? Para eso también me ha servido mucho la metáfora de la programación del computador, ¿no? Cuando un programador está configurando un gran programa que hace que por una serie de datos en la pantalla aparezca un personaje determinado y no otro, ¿no? Como que en la configuración de un programa de computador haya un Word que funciona como Word y no como Excel, o que yo ponga un número con otro y aparezca una suma. Detrás de eso hay una gran programación, hay una gran inteligencia, alguien que codificó que eso respondiera de esa manera, que alguien le dio esa forma a esa gran materia, esa gran energía, para que se volviera Ana María y se volviera Eloísa, que es mi hija, y se volviera Matilde, que es mi otra hija, y que tenga las características que tiene una flor distinta a la otra, ¿no? ¿Cuál es ese código de la semilla que de repente surge una palmera y no un tomate? ¿No? Y esa pregunta me ha llevado muchos años a mucha búsqueda de, bueno, ¿qué es lo que hace a cada uno lo que lo hace? ¿Quién es ese gran programador? ¿Quién es ese que da la forma de, ¿no? Y en esto me ha parecido, bueno, más allá de la rendición de no poderlo comprender del todo nunca, creo que es una de las grandes conclusiones a las que llegan muchos de los científicos después de muchos años y muchos recursos de estudiar y estudiar, o de grandes místicos y religiosos, o teólogos, o filósofos, o biólogos, llamémosle cualquier tipo de orientación, que finalmente hay un misterio, ¿no? que lo atraviesa. Eh, También es cierto que empezamos a descubrir que hay ciertos patrones que se repiten, y en esto ahora van a ver una imagen en pantalla de cosas que yo he ido encontrando, como de ciertas figuras. A esto le llaman muchas veces geometría sagrada, o le llamamos unos patrones universales, que pareciera que en donde se juntan la matemática y la música. Y para mí eso ha sido una pasión de vida, ¿no? Y empezar a encontrar que hay ciertas formas que son iguales, que la forma de mi oreja tiene las mismas proporciones que el centro de un girasol, o que tiene la galaxia o el embrión, ¿no? Son estas proporciones y estas figuras que se repiten en todo el cosmos, en lo más grande y en lo más micro. Y a mí eso me genera un gran asombro y me genera mucha emoción, como porque de alguna manera da cuenta de una inteligencia mayor que ordena todo. No sé muy bien cómo opera, pero de una u otra forma cada cosa tiene un código, una inteligencia que lo hace lo que lo hace, que hace que un feto que de repente fue un espermatozoide que se unió con un óvulo, empieza a ser un bebé y empieza a crecer y tiene una forma única de ser y de estar en el mundo, que lo hace único,
distinto a los demás y a la vez compartir tantos patrones que además se han demostrado que no es solo en la naturaleza. También ese mismo patrón lo puede seguir también el movimiento de la bolsa de valores o un edificio creado por un artista en el Renacimiento. La misma proporción se encuentra en una pirámide de Egipto, ¿no? Y este tipo de coincidencias que en realidad en algún momento yo entendí que no podían ser simples coincidencias, da cuenta de que hay una inteligencia, ¿no? Hay un plan mayor que va haciendo que las cosas sean lo que son, que lo que parece muy caótico y muy random, de repente no lo es, que de repente hay algo que va ordenando la naturaleza y va haciendo que las formas tomen la forma que tienen que tomar, más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestro esfuerzo. Nosotros no nos tenemos que esforzar para que un bebé sea un bebé. Nosotros confiamos en que de un feto va creciendo un embrión y luego un bebé y luego el bebé va creciendo en un adulto. De una manera se va desplegando, ¿no? Y así es la naturaleza, así es el cosmos. En lo que a mí concierne, porque cada una de las, digamos, ramas de diferentes estudios se van concentrando en estudiar distintas cosas, los biólogos mucho con la naturaleza. Para mí la pasión ha sido el ser humano, ¿no? Y me he enfocado mucho en entender esta inteligencia que somos los seres humanos. Y ir viendo justamente cómo repetimos tantos patrones, la humanidad completa, como hay tantas cosas compartidas y a la vez cada uno es un ser tan único y tan distinto. Esta ha sido mi pasión de vida. Y finalmente poder rendirme a la comprensión de que hay una inteligencia que sostiene eso que somos, que nos crea y nos recrea y que podemos confiar en que eso que somos se despliega de una manera natural, ¿no? Y que obedece además a un patrón mayor, a una inteligencia mayor, a un plan mayor, me ha dado mucha tranquilidad, me ha dado mucha confianza. Porque finalmente hagamos lo que hagamos, hay como algo que ocurre que permite que eso que somos termine siendo, más allá de lo que nosotros queremos. Y que nosotros como seres humanos, más que ser entonces un objeto o un individuo, un ser, llamémosle como sea, separado de todo lo otro, que solamente puede funcionar por voluntad propia, que todo lo que yo hago y digo depende solo de mí. Entonces para mí comprender que este ser yo, ser humano, está interconectado con un campo mucho mayor, con un plan mayor, con una inteligencia superior, por así decirlo, o una inteligencia más grande, más afinada, que realmente hace que las cosas sean los que son. A mí me ha servido mucho para confiar en eso y al mismo tiempo comprender que más que una entidad separada, con características únicas, propias, eh, como que está solo materia y que está separado todo lo demás, soy más, como ser humano, soy más como una antena. Es decir, como que soy esta materia que se volvió ser humano, en esta forma humana temporal que soy yo, Ana María, que tiene un código, por así decirlo, como si fuera una programación de un personaje de un videojuego que alguien programó de esta manera en particular y que tiene unas características por lo tanto propias y que anda con esas características, pero que como ser humano soy esa, por así decirlo, antena que va recibiendo esa información del campo energético para ser quien es, ¿no? Y que en ese sentido no tengo otra opción más que ser eso que soy. Ese código que de alguna manera fui en ese embrión que de alguna manera fue creado y que se ha ido desplegando a lo largo del tiempo, eso soy. Y entonces este ser humano que yo soy, que de alguna manera es parte de un todo y de un plan mucho mayor que yo, y yo soy simplemente como parte de este campo energético, en realidad más que yo ser un alguien separado de todo esto que tiene que tomar un montón de decisiones todo el tiempo para poder lograr objetivos, como lo veíamos en el módulo pasado, para poder lograr un montón de cosas, para llegar a un fin,
para poder hacerlo bien, para poder algún día sentirme parte de un paraíso. Eso es una ilusión. Yo ya soy parte de eso. Yo soy parte de una gran inteligencia perfecta, que tiene un sentido, y lo que yo tengo que simplemente es que darme cuenta de ello y relajarme y dejar que esta inteligencia que soy sea. No es más que eso. Para eso estamos diseñados, de esa manera hemos sido creados, de esa manera, más allá de nuestras creencias religiosas o de nuestras creencias, de nuestro enfoque o nuestra formación. Es indiscutible y eso es un acuerdo al que han llegado, repito, científicos, místicos, estudiosos de toda índole, en todo el universo, en todo el mundo. Hay un consenso ahora, en esta era de la información en la que hay tantos diálogos entre tantos profesionales, en donde decimos, somos parte de un gran campo unificado, en donde hay una inteligencia que ocurre y en donde lo único que tenemos es que rendirnos y ser eso que somos. Y esa es la crianza para ser finalmente. Es esa aceptación de que lo único que tenemos que hacer en esta vida es ser lo que somos. Es ser esa forma, cumplir con ese código que tenemos internamente ya hecho, y expresarnos de esa manera, existir de esa manera en el universo hasta que esa forma que somos se derrita, por así decirlo, nuevamente y nos convirtamos en otra forma quizá, ¿no? Ya nos creemos de una manera diferente o no importa, pero en este momento esto que somos, pues simplemente es relajarnos, confiar en que esa inteligencia opera más allá de nuestro esfuerzo, y en ese sentido casi que nuestro único trabajo o meta es poder reconocernos de esa manera, aprender a ver el mundo de esa manera y confiar en que eso va a ser así y dejar que sea, ¿no? Dejar que el río fluya, por así decirlo, no empujarlo, sino reconocer que el río ya tiene su cauce, reconocer que la flor ya es semilla y que va a crecer en lo que tiene que crecer, que el bebé ya es un embrión y que lo único que tenemos que dejar es que se vuelva un adulto. No tenemos que esforzarnos en eso. Y muchas veces gastamos mucha energía en esforzarnos. ¿Qué sí necesitamos entonces hacer? ¿Qué es esta crianza para ser finalmente? Es aprender a confiar en esa fuerza que ya es, en esa inteligencia que ya es, en reconocerla y en alguna manera sintonizar con esa inteligencia o ese gran creador, por así decirlo, esa gran conciencia que sí tiene un plan, que ya está hecho y que nosotros somos parte de, sabernos parte de y sintonizar con eso. En ese sentido, imaginemos que somos una gran orquesta, ¿no? En donde cada uno es un instrumento distinto y cada uno tiene que ser ese instrumento. Si yo soy el violín, entonces yo tengo que ser un violín, y si yo soy, el otro es una batería, tiene que ser su parte de batería, y el otro es una flauta, tiene que ser su parte como flauta. Pero digamos que nuestra responsabilidad con esa gran orquesta es ser esa violín, si yo soy violín, ser lo más violín que puedo ser y afinar mi sonido y cuidar el instrumento para que suene adecuadamente, y quizá arreglar la madera cuando empieza a dañar para que pueda tener la cavidad de sonido adecuada, y de repente si me empiezo a desafinar, volver a afinarme y volver a sintonizarme con los otros instrumentos y con el director de la orquesta y saber que juego un juego en ese plan y que de esa manera contribuyo a un gran sonido, y en ir a los ensayos de esa orquesta varias veces para que la obra final salga bien, ¿no? Entonces, esta también metáfora me gusta mucho porque es como cada uno es un instrumento de alguna manera, o cada uno es una inteligencia individual, para decirlo de otra manera, y nuestra responsabilidad es ser lo más que podamos ser esto que somos, único y especial, y poder sonar de la mejor manera, en el sentido de lo más afinado y en el sentido de lo más coordinado con esa gran orquesta que es el cosmos.
Y eso es todo. El resto es simplemente dejar ser. Entonces, en la crianza, para irlo aterrizando un poco y no irnos demasiado al cosmos, ¿qué tiene que ver esto con la crianza? Que los niños y las niñas son ya son un instrumento específico, son una planta específica para poner y seguir con las metáforas, son una forma específica, un hielito específico que tiene un código ya hecho por una inteligencia más grande que es la conciencia de la que todos somos parte y juegan un rol específico dentro de ese gran universo. Y en nuestra familia tienen un rol específico también. Y si nosotros como adultos entendemos esto, vamos a simplemente dejar que este niño y esta niña que nacieron en este grupo sean lo que tienen que ser y cumplan su función y puedan sonar como tienen que sonar y puedan desplegar su belleza, su manera de estar en este cosmos solos por sí mismos, simplemente cuidando ese entorno o permitiendo, confiando en que así va a ser, dándole lo que ese pequeño instrumento necesita para poder sonar de la mejor manera posible. Y yo, como adulto, como madre, padre o cualquiera que sea el rol que tengo en esa crianza o en esa educación, profesor, directora, lo único que voy a hacer es también ser lo más yo que pueda ser para poder cumplir ese lugar dentro de esa orquesta que somos. Y eso para mí es la crianza. Esa posibilidad de que cada uno sea lo que tiene que ser y de que como conjunto podamos recrear una gran obra de arte en donde cada uno ocupa un lugar específico.